Hoy tenemos una noticia que los va a dejar con la boca abierta. El famoso actor Alit Ergenç, a los 55 años, finalmente rompió el silencio sobre algo que nadie esperaba. Lo que reveló está impactando a fanáticos de todo el mundo. No van a creer lo que están a punto de descubrir. Esta es una historia que va a cambiar todo lo que pensaban saber sobre este querido actor. Pero antes de revelar todo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y tocar esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad increíble como esta. Ahora sí, vamos a descubrir juntos lo que Alit Ergenç tenía para contarnos. El 30 de abril de 1970 nació en Estambul, Turquía, Alit Ergenç, un niño que se convertiría en uno de los mayores nombres de la televisión mundial. Hijo del respetado actor Sait Ergenç, Alit tuvo desde pequeño un contacto íntimo con el arte. Su casa era un escenario vivo donde el teatro, la música y la literatura resonaban en cada rincón moldeando su visión del mundo. Su padre, una figura carismática y talentosa, era más que un modelo, era la prueba de que el arte podía transformar vidas. Estambul, con su rica mezcla de culturas, dejó huellas profundas en el joven Alit. La ciudad, dividida entre Europa y Asia, vibraba con historias, colores y sonidos que despertaban su curiosidad. Pasaba horas observando presentaciones callejeras, escuchando música tradicional turca y acompañando a su padre en ensayos teatrales. Esas experiencias plantaron la semilla de una pasión que aún no sabía nombrar. En la escuela, Alit era un estudiante aplicado. Ingresó en el prestigioso Beşiktaş Atatürk Lisesi, donde destacó por su disciplina. Más tarde logró un lugar en la Universidad Técnica de Estambul en la carrera de Ingeniería Naval. La elección parecía lógica, una profesión estable, respetada y prometedora. Pero algo no encajaba. Las clases de cálculo y física no encendían su alma como las obras de teatro que veía o las canciones que escuchaba. Alit sentía que su destino estaba en otro lugar. Poco a poco comenzó a cuestionar su camino. Las noches en vela imaginándose en un escenario hablaron más alto que los libros de ingeniería. Con valentía decidió abandonar la carrera. No fue una decisión fácil. Dejar la seguridad de una profesión tradicional para sumergirse en el incierto mundo del arte requirió determinación. Pero Alit sabía que su vocación era otra. Comenzó a estudiar teatro, canto y danza, dedicándose con una disciplina casi obsesiva. Cada clase, cada ensayo era un paso hacia un sueño mayor. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero cada uno era una oportunidad de aprendizaje. Actuaba en teatros locales, muchas veces para públicos modestos, pero con la energía de quien sabía que apenas comenzaba. Su voz potente y su presencia magnética ya llamaban la atención, aunque el reconocimiento aún estuviera lejos. Alit llevaba consigo la certeza de que con trabajo duro podría alcanzar algo grandioso. Mientras tanto, la vida en Estambul seguía agitada. Alit observaba cómo la ciudad cambiaba, pero mantenía los pies firmes en sus raíces. Sabía que su historia apenas comenzaba y que los desafíos y logros que vendrían moldearían no solo su carrera sino quién era. Nadie imaginaba, ni siquiera el que el niño de Estambul estaba destinado a conquistar el mundo. Y esa jornada llena de pasión y determinación apenas empezaba. La decisión de abandonar la ingeniería fue solo el comienzo para Alit Ergenç. En los años 90 se sumergió de lleno en el mundo artístico, decidido a construir una carrera sólida. Estambul, con su vibrante escena cultural, ofrecía el escenario perfecto para sus primeros pasos. Alit comenzó como cantante y bailarín en musicales, un campo que exigía versatilidad y energía. Subía a los escenarios con un brillo en los ojos, aunque las producciones fueran pequeñas o los pagos modestos. Sus primeros trabajos fueron en musicales reconocidos como Evita de Phantom of the Opera y West Side Story. Cada presentación era una oportunidad para mostrar su talento. Alit destacaba por su voz fuerte y su presencia magnética, conquistando a directores y colegas. No solo actuaba, vivía cada personaje, entregándose completamente a las emociones de las canciones y los movimientos. El teatro musical se convirtió en su escuela, donde aprendió la disciplina y la pasión que marcarían su trayectoria. En 1996 Alit dio un paso importante, debutó en televisión con la serie Tatlı Çocuklar. El papel era pequeño, pero abrió puertas a nuevas oportunidades. Comenzó a aparecer en telenovelas y películas turcas, siempre con la misma dedicación que mostraba en los escenarios. Sin embargo, el teatro musical seguía siendo su pasión.
Amaba la conexión inmediata con el público, el calor de los aplausos y la adrenalina de cada escena. Esos momentos reforzaban su certeza de haber elegido el camino correcto. El inicio no fue fácil. La industria del entretenimiento era competitiva y Alit necesitaba destacar entre muchos talentos. Enfrentaba largas jornadas de ensayos y grabaciones, a menudo manejando varios proyectos para pagar las cuentas. Su versatilidad cantando, bailando y actuando lo hacía único, pero también significaba que debía trabajar el doble para demostrar su valor. Poco a poco los directores comenzaron a notar su dedicación. Alit no solo era talentoso, era incansable. Fuera de los escenarios observaba el mundo a su alrededor. Estambul, con su mezcla de tradición y modernidad, lo inspiraba a aportar autenticidad a sus personajes. Estudiaba cada papel con cuidado, buscando entender las motivaciones y sentimientos. Esa atención lo ayudaba a crear actuaciones memorables incluso en roles secundarios. Sus colegas lo describían como alguien que nunca se rendía, siempre buscando mejorar. Mientras construía su reputación, Alit soñaba con liderar un gran proyecto. Sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana, pero cada pequeño papel era un escalón más. La ciudad que lo vio crecer ahora era testigo de su ascenso. Aunque nadie lo supiera aún, el destino reservaba para Alit un papel que lo llevaría mucho más allá de las fronteras de Turquía. El escenario estaba listo y él apenas comenzaba a brillar. Alit Ergenç estaba listo para un nuevo capítulo en su carrera. Tras años de dedicación al teatro y papeles menores en televisión, encontró el proyecto que cambiaría su vida. En 2006 fue elegido para interpretar a Onur Aksal en la serie Binbir Gece As Mil y Una Noches. La telenovela, inspirada en cuentos clásicos, conquistó al público con su historia envolvente y personajes carismáticos. Alit, con su carisma natural, dio profundidad al personaje, haciendo de Onur alguien inolvidable. El éxito de Binbir Gece fue arrollador. La serie no solo dominó las audiencias en Turquía, sino que cruzó fronteras, cautivando a espectadores en el Medio Oriente, América Latina y más allá. Alit, que hasta entonces era conocido principalmente en círculos teatrales, vio su popularidad explotar. Su rostro comenzó a ser reconocido en mercados lejanos y los fans enviaban cartas elogiando su actuación. Se había convertido en una estrella internacional. Pero el verdadero hito llegó en 2011, cuando Alit asumió el papel del sultán Solimán en Muhteşem Yüzyıl, El Magnífico Siglo. La serie, que narraba la vida del legendario gobernante otomano, requería un actor capaz de transmitir fuerza, emoción y complejidad. Alit se lanzó al desafío. Estudió la historia del Imperio Otomano, trabajó en su postura e incluso ajustó su apariencia para encarnar al sultán. Las largas horas de grabación y la presión de entregar un desempeño impecable pusieron a prueba su resistencia, pero él estaba determinado. El Magnífico Siglo se convirtió en un fenómeno global, emitido en decenas de países. La actuación de Alit fue aclamada por críticos y espectadores que veían en su Solimán una mezcla perfecta de poder y vulnerabilidad. La serie no solo consolidó su carrera, sino que puso a Turquía en el mapa del entretenimiento mundial. Alit se convirtió en un ícono admirado por su capacidad de dar vida a un personaje histórico con tanta autenticidad. Detrás del éxito había un trabajo arduo. Alit enfrentaba jornadas agotadoras, a menudo filmando más de 12 horas seguidas. Necesitaba equilibrar la intensidad del papel con su vida personal, lo que no siempre era fácil. Aún así, su pasión por el arte lo mantenía enfocado. Sabía que participaba en algo especial, una producción que no solo contaba una historia, sino que conectaba culturas en todo el mundo. Mientras las cámaras capturaban su gloria como sultán, Alit permanecía humilde. Agradecía al equipo, a los colegas y a los fans, reconociendo que el éxito era colectivo. Sin embargo, incluso con la fama global, nuevos desafíos surgían en el horizonte. La presión del estrellato y las expectativas del público comenzaban a pesar. Alit estaba en la cima, pero lo que vendría después probaría su fuerza de maneras que nunca imaginó. Antes de convertirse en un nombre conocido mundialmente, Alit Ergenç enfrentó años de incertidumbre y desafíos. En los años 90, mientras intentaba construir su carrera, la vida artística estaba lejos de ser glamorosa. La inestabilidad financiera era constante. Para pagar las cuentas, Alit aceptaba trabajos variados, desde cantante en coros hasta corista de artistas locales. Cada presentación, por pequeña que fuera, era una oportunidad de aprendizaje, pero también un recordatorio de las dificultades de vivir del arte.
Los castings para papeles principales eran otra batalla. Alit enfrentaba rechazos frecuentes muchas veces porque los directores preferían actores ya establecidos. Le decían que a pesar de su talento aún no era un nombre importante. Esas puertas cerradas podrían haber debilitado su confianza, pero Alit transformaba cada no en motivación. Regresaba a los ensayos con más determinación, estudiando sus personajes y perfeccionando sus habilidades en canto y danza. Incluso después de sus primeros éxitos en televisión como en Tlatlcáclar, la crítica no siempre era amable. Algunos periodistas comparaban su estilo clásico moldeado por el teatro musical con tendencias más modernas de actuación. Esas críticas lo incomodaban, pero las usaba como combustible para crecer. Alit sabía que su enfoque, que combinaba emoción cruda y disciplina, era único. Creía que con paciencia el público reconocería su valor. La vida en Estambul, con su ritmo frenético, también presentaba desafíos. Alit conciliaba largas horas de trabajo con la necesidad de estar presente para su familia y amigos. Encontraba refugio en cosas simples: un café con colegas, una caminata por las calles históricas de la ciudad o una visita a su padre Sait Ergenk, cuya pasión por el arte siempre lo inspiraba. Esos momentos lo ayudaban a mantener los pies en la tierra. Las dificultades moldearon la resiliencia de Alit. Aprendió a valorar cada oportunidad, por pequeña que fuera, y a nunca rendirse ante sus sueños. Esa fuerza interior sería crucial cuando años después enfrentara la presión de la fama internacional. Incluso en los momentos más difíciles, Alit mantenía la certeza de que el trabajo duro lo llevaría lejos. Su trayectoria era prueba de que el talento, junto con la persistencia, podía superar cualquier obstáculo. Mientras construía su carrera, Alit comenzaba a darse cuenta de que el éxito no era solo sobre conseguir papeles más grandes. Era sobre mantener su esencia en un mundo competitivo donde la fama podía ser tan cruel como seductora. Sabía que los desafíos no terminarían con la llegada de la fama. Al contrario, nuevas pruebas estaban por venir y necesitaría toda la fuerza adquirida en los años de lucha para enfrentarlas. El escenario de la vida se volvía más grande y Alit estaba listo para lo que vendría, sin imaginar cuánto sorprendería su historia al mundo. Mientras Alit Ergenk conquistaba escenarios y pantallas, su vida personal también pasaba por transformaciones. En 2007 se casó con la actriz Gizem Soysal, una unión que parecía prometedora pero que terminó pocos meses después. La separación, aunque dolorosa, fue tratada con discreción por Alit, que prefirió mantener el foco en su carrera. Sabía que el amor, al igual que el arte, requería paciencia y el momento adecuado. No imaginaba que el destino le presentaría una nueva historia. En 2009, durante las grabaciones de Binbir Gese Mil y una noches, Alit conoció a Bergüzar Korel, la actriz que interpretaba a su pareja en la serie. La química entre ambos no se limitaba a las cámaras. Fuera del set, conversaciones simples se convertían en largas charlas de ideas, risas y sueños compartidos. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en amor. Ese mismo año, Alit y Bergüzar se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado. La pareja rápidamente se convirtió en una de las más admiradas de Turquía. Juntos enfrentaban la presión de la fama con equilibrio, apoyándose mutuamente. En 2010 nació su primer hijo, Ali, trayendo una nueva dimensión a la vida de Alit. Ser padre lo hizo reflexionar sobre sus prioridades. Quería ser un ejemplo para su hijo como su padre Sait Ergenk lo había sido para él. Años después, la familia creció con la llegada de Anne en 2020 y Leila en 2021. La vida familiar trajo a Alit una estabilidad que contrastaba con la agitación de la carrera. Él y Bergüzar construyeron una rutina sólida a pesar de los reflectores. Eran vistos como una pareja que valoraba la simplicidad, ya fuera en paseos por el Bósforo o en momentos tranquilos en casa. Para Alit, la familia era un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, lejos de los personajes que interpretaba. Sin embargo, conciliar la vida personal con las demandas de la fama no era fácil. Las largas horas de grabación a menudo lo alejaban de casa y Alit sentía el peso de no estar tan presente como quería. Él y Bergüzar trabajaban juntos para mantener el equilibrio, apoyándose en una relación basada en respeto y comprensión. Esa unión sólida inspiraba a fans y colegas que los veían como un ejemplo de amor verdadero en el mundo artístico. Mientras Alit celebraba la felicidad familiar, su carrera seguía creciendo. El éxito de El Magnífico Siglo estaba en su apogeo, pero nuevos desafíos comenzaban a surgir.
La intensa conexión con su colega de elenco Mary Musserly traería tanto triunfos como especulaciones. ¿Cómo navegaría Alit por ese momento manteniendo su vida personal intacta y su reputación ilesa? El próximo capítulo de su jornada estaba a punto de revelar más de lo que esperaba. Las cámaras de Mutesem YZYL El Magnífico Siglo capturaban algo especial. Alit Ergenk como el sultán Solimán y Mary Musserly como la sultana Hurrem crearon una conexión tan poderosa que el público no podía apartar la mirada. La química entre ambos era el corazón de la serie, transformando cada escena en una mezcla de pasión, tensión y emoción. Los fans de Turquía a América Latina se enamoraban de la historia de amor y poder que los dos actores hacían realidad. En los bastidores Alit y Merim construyeron una relación de respeto mutuo. Él admiraba la intensidad con que Merim se entregaba al papel mientras ella elogiaba la dedicación y profesionalismo de Alit. Juntos pasaban horas ensayando, discutiendo detalles de sus personajes para asegurar que cada gesto y mirada fuera perfecto. Esa alianza no era solo profesional, era una amistad verdadera basada en la confianza y el compromiso con el arte. La prensa, sin embargo, no resistía la tentación de especular. La química en pantalla era tan convincente que surgieron rumores sobre un posible romance fuera de ella. Los tabloides publicaban historias exageradas sugiriendo algo más que amistad entre ambos. Alit y Merim siempre negaron esas especulaciones, afirmando que su conexión era estrictamente profesional. Alit en particular protegía su vida personal, destacando el amor y la estabilidad que encontraba con Bergüzar Korel, su esposa. Cuando Merim abandonó la serie abruptamente en 2013 por motivos de salud, el impacto se sintió en todos. Alit, que había construido una alianza tan fuerte con ella, mostró un apoyo incondicional. En entrevistas elogiaba la valentía de Merim por priorizar su bienestar, enfatizando que la salud venía primero. Su actitud reforzó su imagen como alguien que valoraba a las personas por encima de la fama. Incluso con la salida de Merim, Alit continuó dando vida al sultán Solimán con la misma intensidad, manteniendo el éxito de la serie. La alianza con Merim dejó una marca imborrable. Juntos crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca, eternizada en la memoria de millones de fans. Para Alit, trabajar con Merim fue una prueba de que el arte podía unir talentos y crear algo mayor que la suma de sus partes. Pero mientras celebraba ese éxito, nuevos desafíos comenzaban a surgir. El ritmo intenso de las grabaciones y la presión de la fama empezaban a pesar sobre su salud y equilibrio emocional. ¿Cómo lidiaría con esos obstáculos manteniendo la pasión por la actuación y la armonía en su vida personal? La respuesta comenzaba a formarse, prometiendo un capítulo aún más intenso en su jornada. El éxito de El Magnífico Siglo trajo a Alit Ergenk una fama que pocos actores turcos habían experimentado. Su rostro estaba en portadas de revistas y su actuación como Sultán Solimán era celebrada mundialmente. Pero detrás de los aplausos se enfrentaba a un lado menos glamoroso de la carrera: el impacto de la fama en su salud y bienestar. Las largas jornadas de grabación, que a menudo superaban las 12 horas al día, comenzaron a cobrar un precio alto. El ritmo intenso del Magnífico Siglo exigía todo de Alit. Se sumergía profundamente en el personaje, estudiando la historia otomana y ensayando cada escena con precisión. Esa dedicación, aunque admirable, trajo estrés y crisis de ansiedad. En los bastidores intentaba mantener la calma, pero el peso de liderar una producción global era enorme. Las expectativas del público, de los productores y de sí mismo lo mantenían en constante alerta. Alit también sentía la dificultad de equilibrar la carrera con la vida personal. A pesar del amor y apoyo de su esposa Bergüzar Korel y la alegría de ser padre, no siempre podía estar presente como quería. Las noches lejos de casa grabando en locaciones distantes lo hacían cuestionar si estaba dando a su familia la atención que merecía. Esos momentos de duda lo llevaron a buscar formas de recuperar el equilibrio, como pequeñas pausas para estar con sus hijos o charlas sinceras con Bergüzar. Para enfrentar la presión, Alit encontraba refugio en pequeños rituales. Caminaba por las calles de Estambul, donde la energía de la ciudad lo ayudaba a reconectarse consigo mismo. A veces se aislaba en casa escuchando música o leyendo, intentando escapar de los reflectores. Esos instantes de calma eran raros pero esenciales para mantener su cordura en medio del caos de la fama. A pesar de los desafíos, Alit nunca permitió que el estrés comprometiera su actuación.
Sabía que millones de espectadores contaban con él para dar vida al sultán Solimán y esa responsabilidad lo motivaba a seguir. Sus colegas lo admiraban por su capacidad de mantener el profesionalismo incluso en los días más difíciles. Halit también buscaba apoyo en amigos cercanos y en la familia que le recordaban quién era fuera de las cámaras. Mientras enfrentaba esas luchas internas, Halit comenzaba a darse cuenta de que la fama tenía un costo. Sabía que necesitaba cuidarse para seguir adelante, pero nuevos desafíos estaban en el horizonte. Su salud, que hasta entonces había resistido las presiones, pronto enfrentaría una prueba aún mayor. ¿Cómo lidiaría Halit con problemas físicos que amenazaban su carrera? ¿Y cómo mantendría la pasión por el arte en medio de tantas exigencias? La respuesta a esas preguntas comenzaba a formarse, prometiendo un capítulo aún más intenso en su jornada. En el apogeo de su carrera, con el magnífico siglo dominando las pantallas, Halit Ergenç enfrentó un desafío que sacudió su confianza. En 2012 comenzó a notar problemas con su voz. Años de canto en musicales combinados con las exigentes grabaciones de series habían desgastado sus cuerdas vocales. Lo que empezó como una ronquera ocasional pronto se convirtió en una preocupación seria. Tras consultas médicas llegó el diagnóstico: necesitaba una cirugía delicada en las cuerdas vocales. La noticia fue un golpe. Para Halit, la voz no era solo una herramienta de trabajo, era parte de su identidad. Cantar y actuar eran formas de expresar su alma y la posibilidad de perder esa capacidad lo asustaba. Sabía que la cirugía era necesaria, pero el miedo de no volver a ser el mismo lo acompañaba. Aún así, con el apoyo de su esposa Bergüzar y de su familia, decidió enfrentar el procedimiento. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación requirió paciencia. Halit necesitó meses de reposo vocal, un desafío para alguien acostumbrado a estar siempre en acción. Siguió un acompañamiento médico riguroso con sesiones de terapia fonoaudiológica para fortalecer la voz. Durante ese periodo evitó grabaciones y presentaciones, enfocándose solo en su salud. Para un hombre tan activo, el silencio forzado fue difícil, pero también trajo momentos de reflexión. En casa, Halit encontraba consuelo en la rutina familiar. Pasaba horas con su hijo Ali jugando y contando historias, aunque en voz baja. Esos momentos lo ayudaban a mantener el ánimo. Bergüzar, siempre a su lado, lo animaba a tener paciencia, recordándole que su fuerza estaba más allá de la voz. Poco a poco comenzó a recuperar la confianza, probando la voz en pequeñas canciones y diálogos, siempre con cuidado. Cuando finalmente volvió al trabajo, Halit estaba diferente. Traía una nueva apreciación por la salud y el arte. Su voz, aunque recuperada, requería cuidados constantes y él aprendió a escuchar mejor su cuerpo. La experiencia lo hizo aún más disciplinado, ajustando su rutina para incluir pausas y ejercicios vocales. También empezó a valorar más los bastidores de la profesión, agradeciendo a los profesionales que lo ayudaron en la recuperación. La cirugía marcó un punto de inflexión. Halit comprendió que para seguir brillando necesitaba priorizar el equilibrio entre cuerpo y mente. Pero mientras celebraba la vuelta a los escenarios, otra tormenta se acercaba. La pérdida de alguien muy importante en su vida estaba a punto de probar su fuerza emocional de una forma que nunca imaginó. ¿Cómo enfrentaría Halit ese nuevo capítulo, llevando las lecciones de sus luchas anteriores? El próximo paso de su jornada prometía revelar aún más sobre su resiliencia. La vida de Halit Ergenç parecía estabilizarse tras la cirugía en las cuerdas vocales. Volvía poco a poco a los sets de grabación con la voz recuperada y la carrera en alza. Pero en medio del éxito, una tragedia personal lo golpeó profundamente: la muerte de su padre, Sait Ergenç. Sait no era solo un padre, era su mentor, su mayor ejemplo y la fuente de inspiración que lo llevó al mundo del arte. La pérdida fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Sait Ergenç había sido una figura destacada en el teatro turco y Halit creció admirando su pasión y dedicación. Desde niño lo acompañaba en ensayos, viendo cómo transformaba palabras en emoción en el escenario. Esas memorias eran un recordatorio constante de lo que significaba ser un artista. Cuando Sait falleció, Halit sintió un vacío que las palabras no explicaban. Se vio cuestionando no solo su carrera, sino el propio sentido de seguir adelante. En los días posteriores a la pérdida, Halit se encerró. Pasaba horas en silencio revisitando recuerdos de su padre. Estambul, la ciudad que siempre lo inspiró, ahora parecía más silenciosa.
Encontraba consuelo en la familia, especialmente en su esposa Bergüzar y en su hijo Ali, cuyo sonrisa lo ayudaba a enfrentar el dolor. Ser padre lo hizo reflexionar sobre el legado de Said. Alit quería honrar a su padre no solo como actor sino como alguien que valoraba los lazos familiares. El dolor de la pérdida trajo cambios sutiles pero profundos. Alit comenzó a priorizar aún más el tiempo con sus hijos, decidido a estar presente como Said lo estuvo para él. En entrevistas hablaba con emoción sobre cómo la ausencia de su padre lo motivaba a ser un ejemplo para Ali, Anne y Leila. Quería que sus hijos crecieran con la misma pasión por la vida y el arte que heredó de su padre. En el trabajo, Alit canalizó su dolor en actuaciones aún más intensas. Cada escena parecía llevar un peso emocional mayor, como si estuviera homenajeando a Said en cada palabra. Sus colegas notaban una nueva profundidad en sus interpretaciones, una vulnerabilidad que conectaba aún más al público. Pero detrás de la fuerza en el escenario, Alit aún luchaba por encontrar paz. La pérdida lo hizo replantear su relación con la fama y el trabajo. Comprendió que necesitaba tiempo para sí mismo para procesar el duelo y reconectarse con lo que realmente importaba. Ese momento de reflexión lo llevó a considerar un alejamiento temporal, una decisión que sorprendería a muchos. ¿Cómo navegaría Alit por esa fase de introspección, equilibrando el peso del duelo con las demandas de la carrera? El próximo capítulo de su vida estaba a punto de revelar una elección inesperada que cambiaría la forma en que el mundo lo veía. Tras la muerte de su padre, Alit Ergenk sintió el peso de una vida bajo los reflectores. El éxito de El Magnífico Siglo aún resonaba, pero él necesitaba un respiro. En 2014, con el fin de la serie, tomó una decisión que sorprendió a fans y prensa: alejarse temporalmente de la televisión. Rechazó propuestas millonarias para nuevos papeles, eligiendo en cambio dedicarse al teatro y a la familia. Para muchos parecía un declive, para Alit era una búsqueda de renovación. El teatro, donde todo comenzó, se convirtió en su refugio. Lejos de las cámaras y las largas jornadas de grabación, encontraba libertad en los escenarios. Las presentaciones en vivo, con la energía del público, reavivaban su pasión por el arte. Escogía proyectos menores pero significativos que le permitían explorar personajes complejos sin la presión de la fama global. Esos momentos lo conectaban a las raíces que su padre Said le había enseñado a valorar. En casa, Alit redescubría la alegría en las cosas pequeñas. Pasaba tardes con Ali enseñándole a andar en bicicleta y se encantaba con los primeros pasos de Anne. Con Bergüzar compartía conversaciones tranquilas, lejos del frenesí de la industria. Esos instantes lo ayudaban a sanar las heridas del duelo y a lidiar con las marcas dejadas por el estrés de la fama. Comprendió que necesitaba ese tiempo para reencontrarse. La prensa, sin embargo, interpretó el alejamiento como un signo de fracaso. Los artículos especulaban sobre un supuesto declive de carrera, pero Alit permanecía indiferente a las críticas. Sabía que su elección era necesaria. Estambul, con sus calles vibrantes y su pasado histórico, lo inspiraba a reflexionar sobre quién era más allá del estrellato. Caminatas por el Bósforo o cafés con amigos le recordaban que la vida iba más allá de los reflectores. Ese periodo de aislamiento también trajo claridad. Alit comenzó a planear su regreso con proyectos que reflejaran sus valores. Quería papeles que desafiaran su creatividad y respetaran su bienestar. La experiencia lo hizo más selectivo, priorizando calidad sobre cantidad. También se involucró más con causas sociales, usando su influencia para apoyar la cultura turca e iniciativas comunitarias. Mientras se preparaba para volver, Alit sabía que el mundo lo observaba. La pausa no era el fin, sino un nuevo comienzo. Estaba más fuerte, más centrado, listo para enfrentar nuevos desafíos con la sabiduría adquirida. ¿Pero qué vendría después? ¿Cómo lidiaría con las expectativas de un público que aún lo veía como el sultán Solimán? ¿Y qué lecciones del pasado lo guiarían en su próxima fase? La respuesta estaba formándose, prometiendo un capítulo que sorprendería a todos los que dudaron de su fuerza. Tras su periodo de alejamiento, Alit Ergenk volvió al centro del escenario, pero con una nueva perspectiva. Las experiencias de los últimos años, los rechazos, el éxito arrollador, la pérdida de su padre y los desafíos de salud moldearon a un hombre más consciente de su impacto. No quería solo actuar, quería dejar un legado que reflejara su pasión por el arte y sus valores. A los 55 años, Alit estaba listo para compartir su historia, sorprendiendo al mundo con su resiliencia. Alit siempre fue crítico de las condiciones de la industria televisiva.
En entrevistas hablaba abiertamente sobre las largas jornadas de grabación y la presión sobre los actores. Veía cómo el ritmo intenso sacrificaba la salud y la creatividad, algo que él mismo enfrentó durante el magnífico siglo. Esas desilusiones no lo hicieron desistir, al contrario, lo motivaron a luchar por cambios. Comenzó a elegir proyectos que respetaran el equilibrio entre trabajo y vida personal, inspirando a sus colegas a hacer lo mismo. Su trayectoria marcada por altibajos lo convirtió en un símbolo de perseverancia. Alit era admirado no solo por el público sino por otros artistas que lo veían como un ejemplo de ética profesional. Nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza, manteniendo la humildad que aprendió de su padre Said. En eventos culturales promovía la rica herencia turca, llevando el teatro y el cine del país a nuevos públicos por el mundo. La familia seguía siendo su pilar. Con Bergüzar y sus hijos Aliyan y Leyla, Alit encontraba fuerza para enfrentar cualquier desafío. Hacía cuestión de estar presente, ya fuera en eventos escolares o en momentos simples como contar historias antes de dormir. Esos instantes reforzaban su creencia de que el verdadero éxito estaba en construir memorias con los seres queridos. Su historia de amor con Bergüzar, sólida e inspiradora, seguía encantando a los fans, que los veían como un ejemplo de unión genuina. Pero Alit sabía que su jornada estaba lejos de terminar. Planeaba nuevos proyectos, incluyendo un regreso al teatro musical donde comenzó. Esos papeles, aunque menos grandiosos que los de la televisión, le permitían explorar su versatilidad y conectarse directamente con el público. También consideraba producir, una forma de tener más control creativo y apoyar nuevos talentos en la industria. Mientras reflexionaba sobre el futuro, Alit sentía el peso de su influencia. Quería usar su voz para inspirar, no solo como actor sino como alguien que superó adversidades con gracia. ¿Qué lo esperaba ahora? ¿Qué nuevos desafíos probarían su fuerza? ¿Y cómo seguiría sorprendiendo al mundo con su historia? Un anuncio inesperado estaba a punto de surgir, prometiendo revelar un lado de Alit que pocos conocían, dejando al público ansioso por el próximo capítulo de su vida. A los 55 años, Alit Ergenç estaba en un momento de plena madurez. Con una carrera consolidada y una familia que era su mayor fuerza, parecía haber encontrado el equilibrio que tanto buscó. Pero en 2025 una entrevista sorprendente sacudió a fans y medios. Alit decidió romper el silencio sobre su jornada, compartiendo reflexiones profundas sobre los altibajos de su vida. Sus palabras, cargadas de emoción, revelaban un lado vulnerable que pocos conocían, dejando al mundo intrigado. En la entrevista habló sobre las lecciones que moldearon su trayectoria. Alit confesó que a pesar del éxito hubo momentos en que pensó en abandonarlo todo. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo y las pérdidas personales lo llevaron a cuestionar su lugar en la industria. Reveló cómo el apoyo de Bergüzar y sus hijos lo ayudó a superar esas crisis, reforzando su creencia en la importancia de las conexiones humanas por encima de cualquier logro profesional. Alit también compartió su visión para el futuro. Anunció un proyecto personal, una obra de teatro que contaría historias inspiradas en su propia vida, mezclando ficción y realidad. El objetivo era homenajear a su padre Said y celebrar la cultura turca que tanto lo influenció. El proyecto, aún en fase inicial, prometía ser diferente de todo lo que había hecho, con un tono íntimo que invitaba al público a reflexionar sobre resiliencia y familia. La revelación tuvo un impacto inmediato. Los fans llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo elogiando su valentía al abrirse. La prensa, que antes especuló sobre su declive, ahora lo celebraba como un artista que seguía reinventándose. Alit, sin embargo, permanecía enfocado en su propósito. Quería que el proyecto inspirara a nuevas generaciones de actores a valorar el arte sin sacrificar su salud o felicidad. ¿Y qué les pareció esta revelación increíble? Realmente no se podía imaginar que Alit Ergenç guardaba este secreto por tanto tiempo. A los 55 años, nos sorprendió de una manera que nadie esperaba. Ahora queremos saber su opinión. Déjenme en los comentarios aquí abajo qué piensan sobre todo esto. ¿Quedaron tan impactados como nosotros? Cuéntenoslo. Y no se olviden, si les gustó este video, den ese me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad sobre sus artistas favoritos. Siempre tenemos las mejores noticias y revelaciones del mundo de los famosos para ustedes. Muchas gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video. Un gran abrazo y hasta la próxima.